La noticia del día, presentada por Clínica Ores, odontología especializada. Hola, ¿cómo estás? Como lo dijiste, mi nombre es Nicola Grañas Valdivia, rumbo al Asunción de Paraguay, al Miss Turismo y Cultura Universo 2014. Ya muy lista y preparada, en el cual el vestuario ya está totalmente hecho, como lo podemos ver, el traje típico. Tenemos también el traje de cóctel, que son alrededor de 15, el traje de gala, que ya está totalmente hecho, por lo cual ya parto este sábado. Este sábado, ¿cuántos años tenés? ¿Qué estudiás? Tengo 20 años y estoy estudiando en la Universidad Ecológica, Bioquímica y Farmacia. Y finalmente, ¿qué te han podido contar de este concurso y cuántas chicas van a participar de diferentes países? La verdad que es muy lindo. Yo la verdad no conozco todavía lo que es Paraguay, más que voy a estar ahí en Asunción de Paraguay. Bueno, alrededor somos de 20 candidatas, que es de todos los países. Vamos a estar Argentina, Paraguay, Venezuela, Colombia, Chile, ¿no? Y bueno, qué sé yo, poder conocer muchísimas culturas y diferentes culturas, ya que estamos yendo, por eso se llama, ¿no?, el Miss Turismo, porque estamos relacionándonos a diferentes culturas. La noticia del día, presentada por Clínica Ores, odontología especializada. Bueno, la verdad creo que su traje típico lo preparó como 3 meses de anticipación, se notó mucho el trabajo. O sea, digo lo contrario, ¿no? Lo hice en el día, lo hice en la mañana y hablando sarcásticamente. La verdad que no le veo nada, es una plumita arriba, una plumita abajo y ya está el traje típico. Creo que deberían de esforzarse más porque mal que mal está saliendo a representar a Bolivia. Y en Bolivia hay mucho traje típico y muchas cosas que se podrían mostrar en el extranjero. Y no ponerse una plumita loca arriba, una plumita abajo y ya está el traje típico, ¿no? Creo que por ahí, desde ahí empezaron mal. Claro, ¿no? Exacto, yo creo que cada organización que tiene la franquicia en otras partes del mundo, que soy en este caso el que tiene la franquicia para ir a representar al Miss Turismo y Cultura Universo, creo que debe tener algunas exigencias, ¿no? Que por lo menos, qué sé yo, si se va a representar algo de cultura, de turismo, por lo menos el traje típico que sea bien trabajado, que tenga algún, qué sé yo, una temática, ¿no? Por este caso, mira, parece, como dice Armando, una pluma arriba, otra pluma abajo. Como que no le da ese regarse al mismo concurso, le da como lo muy bajo se ve, porque ¿cómo van a presentar un traje típico así? Yo lo que tengo la duda es que si se lo diseñaron o quién se lo hizo, porque un diseñador no creo que haga este tipo de vestuario para un concurso internacional. En mi caso yo no me quemaría haciendo una cosa sencilla, y más aún como decir que un concurso de cultura, ¿no? Claro, por otro lado la chica no se ve mal, no sé, tampoco es lindísima, tampoco es así, wow, una Barbie, ¿no? Pero se ve una chica que tiene la estampa, tiene, ¿cómo se dice?, la actitud para ir a... ¿Qué agencia es ella? ¿Quién la está mandando? ¿Tiene alguna agencia de modelo? MH Models. Nuestro amigo Mike. Bueno, escúcheme Armando una cosa, hay que ver también y sería bueno preguntarle a ella si ese traje es el que va a llevar al concurso dijo, sí, este es mi traje. Que sabe que Karen, normalmente siempre cuando se hace la presentación a la prensa se muestra lo que se va a presentar en el concurso. Ella dijo, este es el traje típico que va a presentar en Paraguay. Está terminado y faltan algunos retoques. Yo la veo en un bulevar así desfilando allá. A mí la producción, los chicos que estuvieron así, me dicen que sí es el traje que va a llevar, que este es el traje que les presentó a ellos y el traje aparentemente estaría terminado. Lo que sí, chicos, yo veo que la representante de MH Models es muy atractiva, tiene estampa, tiene una buena cola, una linda cabellera y tiene una belleza exótica, ¿no? La actitud también diferente. la tiene. La actitud también la tiene, habla muy bien, me llamó la atención, vocaliza bastante bien. Creo yo que de repente trabajar un poquito más, ya no se puede con cirugía, pero de repente con tratamientos para afinar la cintura le vendría muy bien y podría dar sorpresas, les digo, en el concurso final. Claro, hablando de ella en sí, hay que trabajarle un poquito la parte de la cintura y el abdomen que no lo tiene muy bien trabajado, pero el tamaño lo tiene, como dice Milena, la cabellera muy bien, la cola muy bien también. Y bueno, sería solamente esa parte, pero ya no se puede hacer nada porque creo que ya está a unos días de irse a su concurso. No, yo creo que sí pueden hacer quizás en el tema del cuerpo no, pero sí asesorarla con el vestuario. Yo creo que si la agencia llama a cualquier diseñador y le dice que le prestara un vestuario, obviamente tendría que irse, le prestaban, ¿no? Le prestarían, ¿no? O sea, usted Armando como diseñador le sugiere no ir directamente con ese traje típico. Obviamente que no, porque está yendo un concurso de cultura, de turismo, y no puede, para mí no representa nada
lo que está llevando en el tema Eso- de cultural. eso iba a decir. Muy pobre, la verdad que muy pobre se ve el traje, que me disculpen, ¿Cuánto le pero salió? es muy pobre. Creo que No, menos de 100 pesos el No, traje. es lo que dice Armando. Yo tampoco no veo que represente nada su traje. Imagínense que allá le pregunten qué representa tu traje, porque si es un traje típico tiene que representar algo de nuestro país. Entonces que le pregunten a ella y, o sea, Otra plumas de cosita qué. Y también. traje de plumas verde, va a decir que No, más pero se otra viene cosita claro, también, verde. Karen, otra cosita más. Cuando uno se mete a un concurso también, o sea, tampoco se puede quemar uno así. Si yo en caso de ella, si yo me metiera a ese concurso diría, bueno, ¿qué voy a presentar para la noche de traje típico, tal cosa? No, la verdad es que no me gusta, voy a tratar de conseguir, vos también, o sea, hacer un grupo, para eso está tu agencia, para que obviamente te guíe de la mejor guíe, manera. claro, de la mejor Si manera. no ¿Cómo tenés te las van a mejores presentar per- esto? si no tenés las mejores personas que te asesoren y cualquier cosa les sirve, es otra cosa también. Pero ahí viene uno te mismo, pones porque me te dieron pones. esto, la agencia no me gusta, bueno, yo no quiero hacerle ridículo, en Paraguay voy y me busco cualquier otro lado, o me presto plata o qué sé yo, para hacerme un traje bonito, ¿no? Claro, y esta boa que compraste y me pusiste en la cabeza y en la cintura, no la quiero. Bueno, ahí está Michael, que recientemente lo tuvimos acá en Confidencialmente hace aproximadamente un mes, cuando nos traía a la representante que fue a Punta Cana. Ustedes recuerdan el concurso Miss América Que le fue muy Latina. bien, que le fue muy bien. Y le fue muy bien. Yo creo que Michael ahí debería un poquito ya tomar riendas en el asunto y directamente aconsejarla mejor a Nicole, porque encontramos de que el Claro. traje de típico no es el no bajar de adecuado. nivel, porque Exactamente. con la representante que fue la Miss América Latina se fue bien preparada, se llevó un buen lindo vestuario, y del tema de subir y volver a bajar otra vez con un vestuario que no tiene nada que ver en el tema de la cultura, creo que ahí se está quemando Michael como agencia y como asesor de Misses, ¿no? A ver si la trae al programa. Recuerden cuando la trajo también a la chica que fue a participar Filipovich. al Miss América Latina, exactamente. Vino un día antes de su concurso y le fue muy bien. Fue una de las ganadoras y trajo corona. Entonces, para ver si la puede Pero ya traer, de entrada sí no va a ganar traje podemos típico. conversar. Puede que gane mejor, qué sé yo, el traje de baño, traje de No noche. va a pero- mostrar nada de la cultura boliviana, porque no tiene nada de cultura boliviana ese traje. Es un Ahora simple otra traje. cosa que me llama la atención, si no me equivoco, en este concurso años atrás participó Paola Tolier, fue elegida la chica dorada también, no me equivoco, creo que unos 2, 3 años atrás, pero no la mandaron a ningún concurso internacional. Bueno, es que antes lo manejaba Capsu Models, ¿no? Tenía la franquicia, ¿sí o no, chicos? Si ustedes me dicen si me equivoco, ¿no? Jorge Suárez. Creo que ha vuelto, yo creo que él la ha asesorado en el tema del traje típico, o no creo que Michael haya sido, porque Michael mostró con la que fue a la República Dominicana un traje. Con Yomara, claro, ¿no? o Con sea, mostró Yomara. otro nivel, digamos. Yo creo que en la Vallivian hay trajes mejores del que está utilizando la chica. Exactamente, Debería que ir a salga a buscar. fletar uno en la Vallivian, sí, sí. Hay mucho más lindo que lo que hay. Karen Vargas también me decían que fue este concurso. Algo Karen así. Vargas también fue la reina dorada, pero yo tengo entendido que estas chicas no han viajado a ningún concurso internacional, solamente fueron elegidas a dedos aquí en Santa Cruz, hicieron un show bastante llamativo, Maite me Flores acuerdo también que fue. lo Maite también. Flores también fue. Bueno, entonces ahora me llama la atención que Nicole Algarañaz vaya a un concurso internacional, me parece bienísimo, perfecto. Y ahora otra cosa es que vos decías, Carlos, acerca de este concurso, es Miss Turismo y ahora le han aumentado y Cultura Universo. Claro que sí, porque existe otro concurso que es el Miss Turismo Universo. A este aquí creo que es un concurso nuevo, porque si bien el título que ella tiene es Miss Dorada, creo que, ¿no? Miss Dorada 2014. Es la chica dorada. Miss Chica Dorada 2014. Sí, pero eso no es. tiene nada que ver con el concurso donde está yendo. Cuidado que Es la otro. chica dorada de Paulina Rubio, no es ella. Bueno, chicos, ya de tanto hablar y hablar, ya me dio ser el momento de refrescarnos al lado de